¿Cómo están, queridos hermanos? Muchas gracias al Ministerio Fundación Maranata, Salud y Vida por la invitación que se me ha hecho para poder compartir la palabra de Dios. Espero en el nombre del Señor que esta pequeña transmisión pues sea bastante buena, en el sentido de que a veces hay fallas técnicas o cosas parecidas, pero rogamos al Señor pues que pueda cuidar la transmisión y el mensaje de su palabra pues pueda llegar a oídos vuestros, mis queridos hermanos, y también de tantas personas que desean conocer a nuestro Dios. No tenemos un Dios misterioso, tenemos un Dios vivo y Él está dispuesto a que le conozcamos. Constantemente en la palabra de Dios encontramos el deseo del Señor de darse a conocer constantemente. Así que damos gracias al Señor que al poderle conocer tenemos oportunidad de salvación y vida eterna en su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, Hijo unigénito y engendrado de nuestro Padre Dios. Y a Él debe ser la honra, la gloria por los siglos de los siglos. No nos olvidemos de que es a través del nombre del Padre y el nombre del Hijo que tienen que estar escritos en nuestra frente. Nos va a identificar como propiedad del Señor. Recordemos que Cristo va a venir a rescatar a los suyos, los que tienen su nombre. Él no va a venir por gente de otro pueblo. Él no va a venir por gente que no le pertenezca. Él va a venir por los suyos. Y gracias a Dios tenemos la descripción de Mateo 25, cuando también habla allí el Señor: no os conozco. ¿Por qué dice no os conozco? Porque no hubo una intimidad con el Señor. Esas personas no le conocieron, no quisieron conocerle, porque tenemos un Dios que constantemente se está dando a conocer. La Biblia y el espíritu de profecía abundan en este asunto. Así que vamos a entrar al mensaje de esta oportunidad y pues estemos orando, queridos hermanos, en nuestras mentes. Vamos a tocar el tema, el origen de la gran controversia en el universo. Voy a invitar, por favor, puedan inclinar sus cabezas y vamos a comunicarnos con el Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Suplicamos, Señor, que puedas dirigir cada cosa que estamos usando, Padre, para que tu mensaje pueda llegar a más personas. Dirígenos, Señor. Queremos escuchar tu voz y no la de un simple mortal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. El origen de la gran controversia. Hemos sabido, y está escrito también, de que Satanás inició, este ángel de luz, inició una gran revuelta en el cielo. Y lo que normalmente sabemos y lo que se ha compartido normalmente acerca de la rebelión de Satanás, que dicho sea de paso está escrito, pero Dios mediante hoy vamos a ir más allá de lo que normalmente hemos sabido acerca de la rebelión de Satanás. Y Satanás lo que empezó a hacer por cuestiones de celos fue que Dios era injusto, que la ley de Dios era una ley opresiva, que Dios no tenía siervos, que Dios tenía esclavos. Todas estas cosas y todas estas características realmente las porta Satanás, de quien salió estas acusaciones. Y la palabra de Dios es sabia al decir justamente que no debiéramos juzgar a nuestros hermanos, porque cuando juzgamos a nuestro hermano, dice, nos señalamos a nosotros mismos. Estamos juzgándonos nosotros mismos. Y es que de la abundancia del corazón también habla la boca. Eso dice las Escrituras.
Y debiéramos regirnos a esto también, sin duda, porque recordemos que todo tiene como base un escrito está, y la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Así que hemos sabido siempre que este fue el inicio de la gran controversia y las razones de la gran controversia. Por celos, por envidia, Satanás empezó a levantar estas calumnias acerca de Dios. Empezó a haber injusticia en el carácter de Dios. Así que vamos a ver con citas del espíritu de profecía lo que realmente había en el corazón de Satanás. Y la primera cita la encontramos en la historia de la redención, página 15, 16. Dice lo siguiente: los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de honrar a Cristo. Y aquí tiene que resaltar, mis queridos hermanos, esto. Justificaron el acto de Dios al honrar al Hijo. El Padre estaba glorificando al Hijo, el Padre estaba honrando a Cristo. Recordemos que en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba a días de entregar su vida en la cruz del Calvario, unos griegos le buscaron. Y cuando Cristo estuvo delante de estos griegos y delante de sus discípulos, y después de haberles hablado de que es necesario que él como semilla caiga a la tierra, él dijo: Padre, glorifica a tu Hijo. Y dice las Escrituras que se escuchó una voz que decía: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Esto es maravilloso. Lo que estamos leyendo ahora del espíritu de profecía dice que estos ángeles justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo. Esto era, y vamos entendiendo que esto era lo que había causado celos en Satanás. Y dice: con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre. Esta es una declaración grande, mis queridos hermanos, para poder entender muchas porciones de las Escrituras. Cristo es, desde antes de la creación de los ángeles, el Hijo de Dios, y también que siempre ha estado a la diestra del Padre. Ahora, hay muchos hermanos que, creyendo en la doctrina de la Trinidad, alegan de que Jesús viene o llega a ser hijo de Dios recién cuando es engendrado en María. Y esto no está acorde con lo que dice la inspiración. Cristo era el Hijo de Dios desde antes que existieran los ángeles, desde antes que fueran creados los ángeles. Y encontramos pasajes en la Biblia hablando acerca del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Esto es maravilloso. Sigue diciendo la cita: sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Argumentaron estos ángeles que no cayeron en los engaños de Satanás, que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra de los que Lucifer había recibido entonces. Los ángeles lloraron, ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado
para someterse a su creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? Pregunta la sierva del Señor. Lucifer no quiso escucharlos, dice la sierva del Señor. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos de servilismo. Y antes de continuar, mis hermanos, antes de continuar con la lectura de esta cita inspirada, leamos por favor Hebreos, el capítulo 1. Hebreos, el capítulo 1. Dice en los versículos 1 adelante, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 5. Y presten atención en el versículo 5, porque cuando estuve entendiendo a más profundidad el problema de la gran controversia que se inició en el cielo, noté que el versículo 1 se inclinaba a una expresión de parte de Dios, el Padre, para Lucifer. Noten cómo lo expresa el versículo 5, Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mi hijo. ¿Notan cómo lo está expresando? ¿Qué necesidad existe para que en la palabra de Dios encontremos tal expresión? Es que hubo un asunto en el cielo. Por eso el mismo Señor está haciendo una diferencia entre quién es verdaderamente su hijo y la compara con los ángeles. Satanás era un ser creado, Lucifer, para ser más claros, era un ser creado por el Señor. Él no le podría llamar hijo porque al ser creación es diferente a ser engendrado, y eso lo dice Hebreos capítulo 1. Él está haciendo una diferencia entre lo que es creado de lo que es engendrado. La sierva del Señor, existe una declaración también de la sierva del Señor hablando de Cristo, que él es engendrado del Padre, no creado, dice ella. Es engendrado del Padre. La misma declaración que encontramos en Hebreos. Y clarificando ese mismo punto, engendramiento no es lo mismo que creación. Se nos ha dicho en muchas ocasiones de que nosotros estamos predicando de que Jesús es un ser creado. Hermanos, esto es levantar falso testimonio e ir en contra del escrito está. La Biblia y el espíritu de profecía mencionan de que Cristo es engendrado. Por eso Hebreos mismo dice que, hablando de Cristo en el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esto es lo que es Cristo en relación al Padre. Por eso decimos y hemos predicado, y porque está escrito, y también la sierva del Señor lo menciona, de que Cristo es o fue desgarrado del Padre, salido del Padre.
Esto es lo que significa engendrado del Padre. La Biblia lo clarifica, el espíritu de profecía, de igual manera. Así que no caigamos en el engaño satánico, obviamente, que para confundir los términos engendrado con creado no son lo mismo. Ahora, alguno podría preguntarse, ¿y por qué se dice que nosotros, que somos creados, podemos ser llamados hijos? Mis hermanos, ¿por qué podemos ser llamados hijos de Dios? Cuando el Hijo engendrado, unigénito del Padre, mora en nosotros, entonces nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Primera de Juan lo explica. Leamos Primera de Juan y ahí vamos a encontrar estas explicaciones acerca del por qué nosotros, siendo seres creados, podemos ser llamados hijos de Dios. Los ángeles no tienen este nombre, por decir así, de hijo de Dios. No tienen. Pero nosotros, los que caímos y seremos redimidos por Cristo, porque Cristo tiene que morar en nosotros, sí tenemos oportunidad de ser llamados hijos de Dios por adopción. Y esto el apóstol Pablo lo explica también, mis hermanos. Romanos capítulo 8. Maravilloso. Continuando con la cita, dice: Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos de servilismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión. Les prometió un nuevo gobierno, mejor que el que tenían entonces, en el que todo sería libertad. Muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe. Yo les pregunto, ¿quién es el comandante de las huestes angelicales? Es Cristo, el divino Hijo de Dios, unigénito y engendrado. ¿Qué lugar quería ocupar Satanás? El de Cristo como comandante en jefe. Cosa interesante para recordar. Cuando vio que sus propuestas tenían éxito, noten, aspiraciones satánicas, se vanaglorió de que podría llegar a tener a todos los ángeles de su lado, que sería igual a Dios mismo. Esto es tremendo. No solamente codició el lugar del Hijo, sino que vio que como tenía éxito su rebelión, él podía también ocupar el lugar del Padre. Qué interesante. Qué interesante. Sigue diciendo: y su voz llena de autoridad sería escuchada al dar órdenes a todas las huestes angelicales. Eso se imaginó Satanás. Los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía, pues el que había creado a los ángeles tenía poder para despojarlos de toda autoridad y de ninguna manera señalada castigar su audacia y su terrible rebelión. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como él mismo, exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer y le aconsejaron a él y a cuantos habían caído bajo su influencia que volvieran a Dios y confesaran el error de haber permitido siquiera pensar de objetar su autoridad. ¿Cómo nació ese asunto? Nació de tener celos y codicia por el lugar que ocupaba por naturaleza y por herencia nuestro Señor Jesucristo. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales
y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y su amado Hijo. Maravilloso. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometían a la obediencia servil, se lo despojaría de su honra y nunca más se les confiaría su excelsa misión. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás, presten atención con esto, jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios, que el Señor no los perdonaría y que tenía que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. Entonces vemos aquí que Satanás se rebeló contra la autoridad del Hijo, el Hijo de Dios. No quería reconocerlo como Hijo de Dios. Y así entendamos, por favor, lo que hemos leído de Hebreos capítulo 1, versículo 5. ¿En qué sentido hace una comparación entre el Hijo de Dios engendrado y un ángel creado? De esa misma manera, Satanás mostró su rebeldía contra el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre había ordenado la adoración del Hijo y lo hemos leído en Hebreos capítulo 1. ¿Sí? El Padre ordenó la adoración. En el versículo 6 dice, y otra vez Hebreos 1:6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás, cetro de equidad en el cetro de tu reino. ¿Sí? La Biblia y el espíritu de profecía nos manifiesta de que el Padre había exaltado delante de todos los ángeles a Cristo, el Hijo, su Hijo unigénito y engendrado. Satanás, como hemos visto, vio a muchos adeptos y entonces pensó en ese momento, después de ya haber manifestado su rebeldía para no aceptar por los celos y la envidia, para no aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, cuando vio la cantidad de ángeles que le seguían, él pensó que también podía ocupar el lugar del Padre. Manuscrito 86, 21 de agosto de 1910, el párrafo 30, dice la sierva del Señor, Cristo fue el único hijo engendrado de Dios y Lucifer, ese ángel glorioso, se levantó en una guerra por el asunto. ¿Cuál es el meollo de la gran controversia en el universo? ¿Cuál es el núcleo, el centro específico del problema que se suscitó en todo el universo de la rebelión? Es que Cristo era el Hijo engendrado y por esa razón, ese asunto, dice la sierva del Señor, Satanás se levantó en guerra por esto. Esta es la razón, mis queridos hermanos, hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. El Padre no podía permitir este tipo de rebeldía en el cielo. Si ustedes quieren seguir leyendo la historia de la redención, van a ver cómo Cristo mismo se ofrece a convencerlo a Lucifer. Cristo lloró por Lucifer. Lo amaba tanto. Lloró, se acercó para convencerlo. Pero Cristo mismo, perdón, Lucifer mismo no escuchó la voz de Cristo.
Así que no hubo más lugar para él en el cielo. Carta 42 del 29 de abril de 1910. Dice la sierva del Señor: hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Este es el problema del pecado, mis hermanos. Y entendiendo eso, por favor, que ningún pecador diga que es humilde. Aquí está el problema del pecado. Exaltarse a sí mismos, pensando que pueden ocupar el lugar de Dios. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de lo siguiente, noten, de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. Wow. ¿Sabíamos esto? Los ángeles que se rebelaron en contra de Dios se olvidaron exaltándose a sí mismos, se olvidaron que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. Hermosura física, hablando de apariencia física. Y el carácter, mis hermanos, hablando también de un asunto de mente y de espíritu. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Sigue diciendo esta cita: el hecho que los ángeles, obviamente los ángeles caídos, querían ocultar, ¿qué cosa? Era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, que se enseña hoy por hoy dentro de nuestra iglesia, la iglesia adventista, como algo oficial dentro de la creencia de la Trinidad, es de que Jesús, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son coiguales, coeternos. Y uno es Padre, el otro es Hijo y el otro es Espíritu Santo, pero solo roles. Por un asunto de roles. Como que si se hubieran puesto de acuerdo y cada uno hubiera decidido, bueno, yo voy a ser de Padre, yo voy a ser de Hijo, yo voy a ser de Espíritu Santo. Si esto fuera cierto, Dios sería mentiroso. Porque si se le llama Padre al Padre, a Dios el Padre, es porque lo es y tiene un hijo. No existe un padre sin un hijo. Y no existe un hijo sin un padre. Mis hermanos, Dios sería mentiroso. Así que la doctrina de la Trinidad, la creencia en la Trinidad, hace mentiroso a Dios. Cosa que se liga al asunto del engaño de Satanás que hizo a nuestros primeros padres. Prácticamente toda la conversación que Eva tuvo con Lucifer en el Edén nos lleva a destacar que Satanás estaba dando una característica equivocada de quién era Dios. Y prácticamente estaba comentándole a Eva de que Dios no es alguien en quien confiar. No es alguien en quien confiar. Les invito a analizar en Génesis capítulo 3 esta porción también. Así que esta es la razón de los ángeles que pecaron, que se quisieron exaltar a sí mismos. Querían ocultar que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Cristo es un hijo literal, mis queridos hermanos. No por haber nacido de María, sino que ya desde antes era hijo de Dios, del Padre. Ya era hijo. Y dice la última parte, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Así fue el grado de la rebeldía, mis hermanos, en el cielo. Hemos visto cosas similares
ejemplos similares aquí en la tierra? Los hemos visto. Cuando una persona quiere faltarle respeto a un jefe, a una autoridad, lo primero que hace es rebajarlo a su nivel para faltarle el respeto y luego mirarlo por debajo de su hombro. Normalmente eso es lo que se hace en este mundo. ¿De dónde el ser humano aprendió esto? Mis hermanos, se heredó de Satanás. Nuestros primeros padres, al creer en Satanás, recibieron el espíritu de Satanás en ese momento al creer en Satanás. Y así dice las escrituras que a Adán le nacieron hijos a su imagen y conforme a su semejanza. Ya no a la imagen de Dios ni a la semejanza de Dios, sino a la imagen de un Adán, un hombre caído, habiendo creído en el engaño de Satanás. Esto es realmente resaltante en nuestro contexto del diario vivir. Patriarcas y Profetas, la página 11 y página 12. Dice, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Ya habíamos leído una cita de que Cristo, ¿sí? Que de Cristo provenía la hermosura física y de carácter de los ángeles. Y luego vamos a ver por qué esta declaración es importante en el cielo. Dice Patriarcas y Profetas, página 11 y 12. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque por él fueron criados todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Colosenses 1:16. Elena de White cita este versículo. Los ángeles son los ministros de Dios que irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de él y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el unigénito de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria y sostenedor de todas las cosas con la palabra de su potencia, tiene la supremacía sobre todos ellos, un trono de gloria excelso desde el principio. Era el lugar de su santuario una vara de equidad, el cetro de su reino, alabanza y magnificencia delante de él, fortaleza y gloria en su santuario, misericordia y verdad van delante de su trono. Elena de White citando Hebreos 1, Jeremías 17 y Salmos 96. Así que esta cita declara que el Hijo es el creador. Así que entendamos que la razón por la cual los ángeles, ¿sí?, tenían la hermosura física y de carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo los creó. Maravilloso. ¿Sí? Cristo creó a los ángeles. Esos ángeles caídos, mis hermanos, son los demonios que hoy en día están en el mundo. Ellos tienen el mismo deseo hoy, ocultar de que Cristo es el Hijo unigénito y engendrado del Padre, que Cristo es de la misma gloria y sustancia del Padre. Y algo curioso, luego de decir esto, es que por declarar que Cristo es de la misma gloria y sustancia del Padre, se nos empieza a decir que nosotros estamos predicando catolicismo. Son algunos argumentos que sacan algunos hermanos, citas recortadas de la creencia católica en la Trinidad. Y obviamente el catolicismo tiene que declarar cosas que están escritas en la palabra de Dios. Esto es una declaración inspirada de que, y lo hemos leído de Hebreos capítulo 1, de que
Cristo es de la misma gloria y sustancia del Padre, está escrito. Por eso es que es engendrado, entendamos el engendramiento del Hijo, mis hermanos. Entendamos cómo es que el Hijo fue engendrado. Y para ayudar un poco a nuestro entendimiento de cómo pudo ser el engendramiento, necesitamos ver la creación. Recuerden que el Señor hace todas las cosas según su voluntad, según su carácter. Y es interesante que nosotros prestemos atención a que cómo es que Dios le da vida a Adán primero, luego lo hace dormir y después, estando dormido, quite, dice las escrituras, una costilla y de esta costilla forme a Eva. Yo les pido, con una mente investigativa, pregúntense por qué. ¿Qué necesidad que Dios haga eso? ¿Por qué no formó, llamémosle, otro muñeco de Eva, sople en su nariz aliento de vida y sea Eva una mujer viviente? Digámoslo así. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no hizo esto? Recuerden que Dios siempre se está dando a conocer, mis hermanos. Y esta es la forma más clara que encontramos con la misma Biblia para poder entender cómo es que el Hijo fue desgarrado, salido, engendrado del Padre, de la misma gloria y de la misma sustancia del Padre. Cuando Eva fue formada, entonces despierta Adán y ve a Eva y dice, verdaderamente tú eres hueso de mi hueso y carne de mi carne. Dos cosas declara Adán de Eva, hueso de mi hueso, carne de mi carne. ¿Qué tiene que decir el Padre con el Hijo? El Hijo le dice al Padre, Dios el Padre le dice a Cristo, tú eres de mi gloria y tú eres de mi sustancia. Esto es curioso y está en las escrituras. Esto nos ayuda a que no inventemos fábulas, sino que con un escrito está podamos comprender esta cosa maravillosa, descrita ya, revelada, no misteriosa, revelada ya en la palabra de Dios. Pero este es el propósito de los demonios y de su líder, Satanás, ocultar que Cristo es el Hijo unigénito y engendrado del Padre. Entendemos aquí, mis queridos hermanos, que este es el punto central, como ya lo hemos dicho, de la gran controversia, de la gran confusión en el universo entero. La doctrina de la Trinidad es la principal doctrina que Satanás usa para lograr su propósito de negar de que Cristo es el Hijo de Dios, mis hermanos. Y de esa manera confundirnos para caer en lo mismo. Para caer en el mismo hecho. La Trinidad niega al Padre y al Hijo. La Trinidad no puede aceptar a un hijo verdadero, literal, del Padre, unigénito y engendrado. Ahora, alguno puede decir, pero la Trinidad en el catolicismo se expresa así, que es literal. Oh, claro que sí, así dice. Pero ¿qué más dice? Que es un Dios tres en uno o uno en tres, que resulta siendo lo mismo. Esto es lo que expresa la Trinidad, coeternos y coiguales. De esta manera niegan al Padre y al Hijo, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué confunde? ¿Quién es quién? ¿Un padre literal? ¿Un hijo literal? No existe un padre sin un hijo y un hijo sin un padre. No existe. ¿Notan cómo es que la doctrina de la Trinidad hace verdaderamente confusión? En años
de mi adolescencia, meditando en estas cosas, siempre concluía en el asunto que Dios es un misterio, que no puedo comprender las cosas de Dios y que tampoco puedo dudar. Así que Dios sabrá. Y mi meditación acerca de esto terminaba en esto. Y este es un punto final, finiquitando todo el deseo que uno tiene por acercarse y conocer más al Señor. Pero alabado sea el Señor. Tenemos la palabra más segura y son las Sagradas Escrituras. Y también tenemos un soporte de esa inspiración, que también es otra inspiración, o mejor dicho, procede de la misma inspiración, y son el espíritu de profecía. Así que las Escrituras, mis hermanos, nos recomiendan que debiéramos estar sobrios con un escudriñamiento exhaustivo de las Escrituras, y toda cosa, nuestra fe tiene que estar fundamentada a la ley y al testimonio. Si no fuéramos honestos en nuestro estudio personal, no podemos ser honestos con nadie. Y esto se los digo, mis queridos hermanos, si no somos honestos en nuestro estudio personal, no podremos ser honestos con nadie. Y lo digo porque he revisado argumentos que hermanos hacen en contra de los que predicamos acerca de la deidad del Padre y del Hijo. Y al revisar esos argumentos, mis hermanos, hay indicios de manipulación. Y eso es triste, porque este es el espíritu de Satanás, mis hermanos. Sé que hace que el ser humano quiera ser igual a Dios, de exaltarse a sí mismo como estos ángeles que hoy por hoy son demonios, de exaltarse a sí mismos. Es triste. No dejemos de orar por ninguno de nuestros hermanos. El Señor no desea que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y el Señor nos invita a que seamos sobrios, mis hermanos, pero no ebrios. Al pedirnos que seamos sobrios, esto está contrario a la ebriedad. Y menciono ebriedad porque quiero resaltar en este momento el vino del furor, de la fornicación, de la gran ramera, refiriéndonos a las doctrinas falsas, mis hermanos. A esto, el Señor describe en su palabra que seamos sobrios. ¿Por qué? Para no estar bebiendo ni embriagándonos con la ramera. Y dice las Escrituras que la ramera tiene sus hijas. Estas hijas se parecen a la madre, piensan como la madre, actúan como la madre, persiguen y mienten como la madre. Tengamos cuidado, mis queridos hermanos, y temor de Dios también. Alabado sea el Señor. Un dato interesante extraído de esta cita que hemos leído es que sabemos que el Hijo se parece al Padre, es de la misma gloria y de la misma sustancia del Padre. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo unigénito y engendrado del Padre, Él es Dios y su nombre es Jehová. ¿Por qué el Hijo es Dios y su nombre es Jehová? Cristo es Dios por naturaleza y por herencia. Él, por naturaleza, por ser de la misma gloria del Padre y de la misma sustancia del Padre, es inequívoco reconocer que por naturaleza Cristo es Dios. Y lleva el nombre de Jehová, lleva el nombre del Padre,
por herencia. Yo tengo mi hijo, mi primogénito, él es Jack Carlo Cabello. Él lleva mi nombre, pero él es independiente a mi persona. Pero mi espíritu está en él. No sé si pueden entender lo que estoy diciendo. Mi espíritu está en él, en el sentido de que él me es obediente. Esto es bíblico, hermanos. Es maravilloso. Es bíblico. Un hijo desobediente no tiene el espíritu del Padre en sí. Mi hijo que es obediente, digo, mi espíritu está en él. Y esto es bíblico. Alabado sea el Señor. Así que los ángeles fueron creados con la misma hermosura física y de carácter de Cristo. Así que los ángeles fueron creados con la apariencia o se parecen a Cristo. Estudiando Daniel capítulo 10, encontramos una descripción parecida a la descripción que encontramos en el Apocalipsis cuando a Juan, el Apocalipsis, cuando a Juan se le presenta a Cristo. Es parecida la descripción de Daniel 10, pero la sierva del Señor dice que él es Gabriel. Interesante, es Gabriel. Así que los ángeles se parecen a Cristo, mis queridos hermanos. Entender esto es razón de que nosotros sigamos estudiando, ¿sí? Que los ángeles se parecen a Cristo, tienen el parecer de Cristo, invita a que sigamos estudiando este tema, pero no es nuestra intención presentarlo esto en este momento. Primera Corintios capítulo 6, versículo 15 al 17. Primera Corintios capítulo 6, versículos 15 al 17. Habíamos hablado de que el Señor nos invita a ser sobrios y eso se contrapone a estar ebrios por el vino del furor de la fornicación de esta mujer, de la ramera. Y es interesante, queridos hermanos, porque aquí se describe también el espíritu de la gran ramera, porque dice del furor. Es un espíritu de ira, es un espíritu de persecución. Y al revisar la historia, pues lo confirmamos. Ese es el espíritu de la ramera. Un espíritu de ira en contra de aquellos que llevan el nombre de Cristo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15 al 17 dice el apóstol Pablo. Pregunta, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Quiero que podamos ligar estas cosas, mis hermanos, en este momento. Pablo hablando de una ramera y hablando también del cuerpo de Cristo. Sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia pura de Cristo. Pero la ramera es aquella que en un tiempo fue la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, pero esta yéndose con otros maridos fornicó y se prostituyó. Y ya que las escrituras se interpretan a sí mismas, ¿sí? Si la Biblia habla de la ramera en 1 Corintios, pues nuestra mente tiene que conectarse con la declaración que encontramos de la gran ramera en el Apocalipsis. Y para poder entender lo que Pablo menciona aquí, Pablo está contraponiendo lo que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, con la iglesia de la ramera. Y Pablo dice, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Y dice en la versión Reina Valera Gómez, que es la que yo uso, Dios me libre.
Dios me libre de esto. Prácticamente, dice el apóstol Pablo. ¿Hay manera entonces de sacar a los miembros del cuerpo de Cristo y llevarlos a que sean uno con la ramera? Y ahora lo que sigue en el versículo, en el siguiente versículo dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es hecho un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, porque el que se une al Señor, un espíritu es. Un espíritu es, pero el que se une con la ramera, un cuerpo es con la ramera. Aquí el apóstol Pablo está citando la historia del Génesis, la narración del Génesis, donde las escrituras dicen en el Génesis, y dejará el hombre, justamente cuando Dios le entrega a Eva, a Adán, y Adán declara, no, verdaderamente eres carne de mi carne y hueso de mi hueso. Dice luego, y dejará por lo tanto el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Pablo está citando esto. Pablo está citando esto, mis hermanos. Nos hacemos un cuerpo con la ramera cuando nos unimos a la ramera. Nos hacemos un cuerpo como miembros de Cristo. Nos hacemos, y dice, y para que noten la diferencia, no dice que nos hacemos un cuerpo con Cristo. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es. Alabado sea el Señor. Si nos unimos al Señor, somos un espíritu con Cristo. Un espíritu con Cristo. Si nos unimos a la ramera, somos un cuerpo con la ramera. ¿Por qué? Porque existe descripción también en la palabra de Dios, y Pablo explica de que el postrer Adán, hablando de Cristo, es un espíritu vivificante, mis queridos hermanos. Y esto es maravilloso. Esto es lo que dice el apóstol Pablo acerca de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Y así está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante. ¿Por qué somos un espíritu uniéndonos con Cristo? ¿Y por qué somos un cuerpo uniéndonos con la ramera? Otra razón, Pablo también nos la da, 2 Corintios. Capítulo 3, versículos 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién era el Señor? La Trinidad nos ha llevado a confundir tanto de que nosotros no podemos reconocer el Señor, pero la Biblia se interpreta a sí misma. En ese mismo contexto, Pablo escribe, 2 Corintios, capítulo 4, el versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros, vuestros siervos por Jesús. Y aquí, aunque no es intención del mensaje, pero para poder entender por qué se une el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor, porque Cristo es el Espíritu de Dios. Mis queridos hermanos, Cristo es el Espíritu de Dios. Les invito, por favor, a revisar en mi canal de YouTube, Preparadores del Camino. Tengo subido un vídeo ya hace un tiempo atrás que lleva por título se me fue, voy a buscarlo ahora. Lleva por título a ver, permítanme revisarlo. Allí ustedes van a encontrar citas, quiero mencionarles esto para poder ahorrar tiempo, y ahí ustedes van a encontrar citas del espíritu de profecía, justamente hablando
sobre el Espíritu Santo. Y la sierva del Señor claramente dice que el Espíritu Santo es Cristo, mis hermanos. A ver, el vídeo lo subí hace mucho, así que no recuerdo ahora el título. Es El Espíritu de Verdad, el otro Consolador. Ese es el título del vídeo, donde presento varias citas del Espíritu de Profecía, y donde inclusive la sierva del Señor nos deja claro de que el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas en el principio está relacionado con el Verbo de Dios. En una cita de la educación. Esa cita también la presento allí. Así que la creación fue de dos personas. Satanás se levanta en oposición a Cristo y al creer nuestros primeros padres en el engaño de Satanás, pues el misterio de iniquidad estuvo desde entonces trabajando entre los hombres en este mundo. Y estábamos viendo 1 Corintios 6, 15 al 17, donde Pablo decía, Dios me libre. Y explicamos también por qué cuando estamos unidos a Cristo somos un espíritu con Él. Y por favor revisen ese vídeo de mi canal de YouTube, Preparadores del Camino, el Espíritu de Verdad, el otro Consolador. Ahí va a quedar muy claro acerca del tema del Espíritu Santo, que es Jesucristo mismo. Y le leí también algunos de los textos bíblicos que tengo a la mano para poderles compartir acerca de esto. Así que tenemos a la ramera. Pablo dice, Dios me libre de sacarlos del cuerpo de Cristo y los lleve que sean un cuerpo con la ramera. Ustedes tienen que ser un espíritu con el Señor. Y para los escritos de Pablo, el Señor es Jesucristo. Y lo leímos en 2 Corintios capítulo 4. La gran ramera es el sistema que rige el papado y los que se han entregado a este sistema. Todo esto podemos entender, se entiende, es la gran ramera. Las hijas de la gran ramera son hijas que se parecen a la madre, son aquellas iglesias evangélicas protestantes. ¿Sí? Son este conjunto de iglesias que creen justamente en una Trinidad. La característica o la doctrina resaltante de la Iglesia Católica, mis queridos hermanos, es la Trinidad. Mucho hemos hablado acerca de la marca de la bestia, como el día domingo, pero déjenme decirles que no hay un día de adoración sin una divinidad. Cristo es el Señor del sábado. El Señor del día domingo, mis hermanos, es la Trinidad. No existe domingo sin Trinidad y no hay Trinidad sin domingo. Entendámoslo así. Si se nos va a imponer el descanso dominical, el descanso dominical viene acompañado de una imposición también sobre el dogma de la Trinidad. Entendámoslo, hermanos. Eso lo comprendemos al estudiar la historia. Apocalipsis, capítulo 17, versículos 1 y 2, dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo, ven acá, y te mostraré la condición de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora los versículos 4 al 6 dicen, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, Misterio. ¿Cuál es el nombre que lleva escrito en su frente la
Ramera, mis hermanos, el nombre que lleva escrito en su frente la ramera es misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Siempre hemos dicho que el nombre de la ramera es Babilonia, pero leamos más literalmente este asunto. En su frente un nombre escrito, misterio. ¿Qué se nos enseña en nuestra iglesia y en la iglesia católica con respecto a lo que es la Trinidad? ¿Qué es un misterio? Mis hermanos, la ramera lleva en su frente este nombre, misterio. Este es el nombre que lleva la ramera en su frente. Y yo les pregunto, concerniente al sello de Dios inclusive, porque en Apocalipsis capítulo 14 habla de los que reciben el sello de Dios, que los 144,000, ¿qué nombre llevan en sus frentes? El nombre del Padre y del Hijo, mis hermanos, del Cordero. ¿Qué lleva la ramera en su frente? Misterio. ¿Pueden poner ambas declaraciones frente a frente? ¿Qué entendemos de esto? El Padre y el Hijo los podemos conocer a través del Espíritu de Cristo. Cristo mismo se muestra. La revelación que el Padre le dio, dice Apocalipsis capítulo 1, nos la ha dado a través del ángel de Gabriel, dice la sierva del Señor. Misterio es la ramera, la divinidad de la ramera que lleva en su frente ese escrito de su Dios. Misterio, no el nuestro, no de nuestro Padre celestial, no de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿En qué se parece la madre? James White, el 7 de febrero de 1856, escribió lo siguiente en la Review Herald, volumen 7, la página 148, al que desee averiguar esto. El misterio de iniquidad ya empezaba a obrar dentro de la iglesia en los días de Pablo. Finalmente desplazó la simplicidad del evangelio, corrompiendo la doctrina de Cristo, y la iglesia huyó al desierto. Martín Lutero y otros reformadores se levantaron con el poder de Dios y con la palabra y el espíritu. Dieron grandes pasos en la reforma. La mayor falta que hallamos en la reforma es que los reformadores pararon de reformar. Si hubiesen seguido adelante hasta dejar atrás los últimos vestigios del papado, tales como la inmortalidad del alma, la aspersión, la Trinidad y la observancia del domingo, la iglesia se hallaría ahora libre de sus errores antibíblicos, mis hermanos. Errores antibíblicos. Hace poco también subí a mi canal un video muy interesante por las declaraciones que hizo este sacerdote. No recuerdo ahora el nombre del sacerdote, pero pueden buscar el video. Se lleva por título Jaque Católico al Protestantismo. Este sacerdote católico declara justamente esto. Ustedes, hermanos protestantes, dicen, ¿cómo explican la Trinidad con la Biblia? No pueden hacerlo, dice. No pueden hacerlo. La Trinidad es autoridad de la Iglesia Católica. Le costó mucho a la Iglesia Católica generar el dogma, la doctrina de la Trinidad. Le costó mucho año, esfuerzo, dice. Ustedes, ¿cómo me explican la Trinidad en la Biblia? No pueden. Y existe otras declaraciones también en revistas adventistas acerca de esto. Porque eso es una verdad que promueve el catolicismo.
Y obviamente esto no lo publicamos para que la gente preste atención a lo que enseña el catolicismo, sino para que puedan de igual manera abrir sus ojos. Esta es una verdad clara y contundente. Y el pastor James White, el esposo de la sierva del Señor, Elena de White, declaró que la Trinidad y otras creencias católicas son errores antibíblicos, o sea, no son bíblicos, no se les puede encontrar en las escrituras. Cuando he escuchado a hermanos adventistas decir que es diferente la doctrina de la Trinidad adventista y la doctrina de la Trinidad católica. Me hubiera gustado, tengo algunas imágenes para presentar, lastimosamente no puedo hacerlo ahora. Pero si ustedes buscan alguna publicación adventista o buscan Adventista Trinidad en inglés, ¿no? Y ponen imagen, van a encontrar el mismo triángulo con las mismas escrituras que la Iglesia Católica presenta. Y esto sacados de libros oficiales de nuestra iglesia, de la Iglesia Adventista. O sea, ni vuelta que darle. ¿Cómo pueden venir algunos hermanos? Y yo digo, no, pobre de estos hermanos. ¿Cómo pueden sustentar esto, decirlo esto? Esperan que haya algo diferente. Quieren, pero como iglesia adventista se ha aceptado la Trinidad católica. Y algunos, enfatizándose mucho en los escritos de Elena de White, quieren pretender de que el problema de la Trinidad es un asunto de términos solamente. Entonces le quitamos el término Trinidad, le podemos divinidad y se arregló, o deidad y se arregló el asunto. Y seguimos predicando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, coeternos y coiguales. Que el Padre es el Hijo es el Padre también es el Espíritu Santo es el Hijo y el Padre. Esto es confusión. Esto es la Trinidad que enseña el catolicismo. Pueden pretender y buscar quizás una y otra cosa, pero resulta siendo el mismo centro, mis queridos hermanos. Es el mismo centro oficialmente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Jerry Moon, en la revista Trinidad, la página 190, escribió lo siguiente: que la mayoría de los principios pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día fueran no trinitarios en su teología, se ha convertido en una historia aceptada por la Iglesia. La mayoría de los principales pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y al decir la mayoría, mis queridos hermanos, son prácticamente todos. Existe declaraciones de alguien que fue precursor, aunque no se llamó Trinidad, pero fue el que empezó a introducir la doctrina de la Trinidad dentro del adventismo. Y la historia lo manifiesta. El día de ayer publicamos un video también en mi canal de YouTube con los hermanos Frederick, el hermano Emanuel Vallejos también. Y con estos hermanos, el vídeo lleva por título "Estamos predicando catolicismo entre pregunta", signo de pregunta, donde el hermano Frederick explica y da las citas de la historia de la iglesia y del espíritu de profecía y algunas otras cartas de gente pionera de la iglesia, declarando que fue Kellogg, el doctor John Kellogg, quien se registra, fue el primero en declarar su fe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, siendo que la sierva del Señor menciona Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que esta cita de Jerry Moon de la Trinidad, la página 190, reconoce este asunto, ¿sí?
En su teología se ha convertido en una historia aceptada por la iglesia adventista. ¿Qué cosa? Que los principales pioneros, la gran mayoría de pioneros, no fueron trinitarios. Y algunos buscan hacer ver como que Elena de White fue trinitaria, haciendo uso de sus declaraciones de 3 dignatarios, de los 3 poderes, ¿no? De la tercera persona de la divinidad. Si pusiéramos en contexto todas las citas de las cuales la hermana Elena declara esto, entenderíamos que existe el Padre, el Hijo con sus 2 naturalezas, la humana y la divina. Solo explica la misma sierva del Señor. Pero el orgullo en muchas ocasiones no permite aceptar estas verdades. Así que permítanme ahora continuar con esta cita, porque dice: por sorprendente que les parezca a la mayoría de los adventistas, hace 40 años, cuando Erwin Gain escribió una tesis de maestría sobre el tema, más recientemente ha surgido una nueva pregunta con creciente urgencia. ¿Era correcta o incorrecta la creencia de los pioneros acerca de la deidad? Como diría una línea de razonamiento, o los pioneros estaban equivocados y la iglesia actual tiene la razón, o los pioneros tenían la razón y la presente iglesia adventista ha apostatado de la verdad. Son una de las 2 cosas, mis queridos hermanos. No hay otra razón. No hay otra razón. Bueno, hasta aquí, queridos hermanos, espero que haya servido de inicio quizás para que vuestro espíritu de investigación pueda corroborar si lo que hemos compartido es cierto o no, y puedan ir en busca de la verdad bíblica y del espíritu de profecía. Con esto, mis queridos hermanos, cerramos entonces la parte acerca de la razón, cómo es que se inició la gran controversia en el cielo y cómo hoy por hoy la niña de los ojos de Dios, el pueblo adventista, el pueblo que el Señor levantó desde sus inicios, ha creído también y ha caído en beber del vino, del furor, de la fornicación de esta gran ramera. Que el Señor les siga bendiciendo, mis queridos hermanos. Y con este su servidor, el pastor Carlos Cabello, será hasta una próxima oportunidad. Gracias por la invitación y espero en el nombre del Señor que esto pueda ayudarles, como les dije, a continuar investigando. Y por favor, prueben estas cosas. Todo tiene que pasar el escrutinio de las Escrituras. Prueben, investiguen y el Señor acompañe esa vuestra investigación para honra y gloria de Dios. Gracias, Fundación Maranata, Salud y Vida. Un abrazo en el Señor y estamos para poderle servir. El Señor les siga bendiciendo. Gracias.